Flores Hilerio y nací en la Ciudad de México, pero tengo más de 23 años viviendo en Monterrey, donde he sido muy feliz. Escribo cuento, poesía. Soy autora del libro de cuentos Historias para leer en lunes, de un libro de poesía que se llama La experiencia de la carne y de 2 libros académicos. He publicado muchísimos artículos en revistas científicas, en revistas de divulgación. Pues yo desde muy pequeña escribía historias y primero pensé que lo mío era la dramaturgia. Incluso cuando tenía 16 años empecé a escribir, fue un taller con José Agustín. Sin embargo, empecé a escribir las historias pensadas como cuento. A mí lo que me gusta mucho del cuento es su contundencia. O sea, tiene que ser un relato muy, muy sólido, sin chipotitos. Y creo que eso cuesta mucho trabajo a nivel lingüístico. Yo creo que son 2 cosas para mí, principalmente. La primera es el tema. O sea, aunque algunas personas dicen no importa lo que cuentes, con que lo cuentes bien, y yo sí creo que la anécdota es muy, muy importante, y entonces a mí me interesan las anécdotas por los temas que puedes abordar, ¿no? Y desde toda la vida he tenido este interés de mostrar algo, de decir algo, ¿no? Cuando ya no tienes nada que decir, pues no escribes. Entonces para mí era importante tener algo que decir. Y por otra parte, también los cuentos siempre se me han revelado, aunque no creo mucho en esta historia de la inspiración, sí creo en ciertos flechazos o flashazos, no sé, de lucidez que se me han revelado por los finales. Siempre tengo el final. Si no tengo el final, no puedo empezar a escribir. Uno de los elementos más importantes del cuento es el desenlace. Entonces esos son para mí los elementos más valiosos. Historias para leer en lunes es un libro de cuentos que yo estaba tomando un taller con la maestra Dolores Hernández y entonces ella nos dijo que la mayoría de los que empezábamos a escribir decíamos que había muchas becas y muchos apoyos, pero se los daban a sus amigos. Y ella decía, pues sí, si ustedes no meten nada, pues obviamente no van a ver si realmente pueden o no, ¿no? Entonces, en este taller vamos a hacer un proyecto y lo van a meter al centro de escritores. Me di cuenta que todos mis cuentos hablaban, o mis intereses en ese momento eran de mujeres. Y era como, yo lo veo como una denuncia a mí misma, pero no una denuncia en el sentido de sentirte mal o culpable, sino de revisar lo que te ha pasado, ¿no? Pero yo quería darles un giro a las historias donde todo lo que ha sido una opresión tradicional a las mujeres por el hecho de ser mujer, en mis cuentos hubiera una manera de vengar la imagen femenina. Fue el hilo conductor, ¿no? Historias de mujeres que se enfrentan a situaciones cotidianas pero de manera distinta, ¿no? Pues finalmente ya me dieron la beca y todo un año estuve trabajando. Lo editó también la maestra Dolores cuando era secretaria de publicaciones de la facultad y directamente el que hizo el trabajo fue José Pulido, que es un extraordinario editor, y entonces él le dio forma y bueno, creo que quedó lindo después de todo. Realmente yo creo que es importante que los personajes cuenten. Entonces, cuando necesitas que quien esté narrando sea un personaje, pues obviamente hay una intención de darle vida a partir de cómo usa las palabras, ¿no? Que es parte de la necesidad de las historias. Yo tengo como una hipótesis sobre que las historias de pronto están en tu cabeza como un bloque y tienes que encontrar la punta de la madeja para... Y cuando encuentras la punta de la madeja, ahí va la voz, ¿no? El lenguaje. A mí me gusta mucho cuando estoy trabajando con los cuentos, primero pensar en la historia, en que la historia quede clara, según yo, y después ya modificarlo, ¿no? Pero la voz narrativa siempre aparece sola. No, o sea, realmente nunca he hecho estos ejercicios, bueno, sí, como ejercicio sí, pero no para un cuento que realmente estoy escribiendo como cuento, de que ahora cuéntalo en segunda persona, y ahora en tercera, y ahora en primera. No, porque creo que en su naturaleza está, ¿no? Probablemente, por eso también hay algunos elementos humorísticos en mis cuentos,
pero creo que también es una manera de matizar un poco el dolor, porque hasta donde yo puedo percibir, y sobre todo cuando los escribí, para mí eran historias muy dolorosas. Entonces, una manera de matizar un poco el dolor es a través de, pues, hasta cierto punto, una especie de autoescarnio o una situación chusca que haga que te rías, ¿no? Pero es como una risa nerviosa, más bien, no el chiste abierto. Mi escritora de cabecera es Sor Juana Inés de la Cruz. A mí me encanta en todas sus modalidades. Saramago, José Saramago también es una de mis grandes influencias, y Julio Cortázar. Creo que, sobre todo en cuanto al cuento, Cortázar para mí ha sido, pues, un paradigma, ¿no? Enrique Serna, David Toscana, Eduardo Antonio Parra, o sea, son escritores que a mí me encantan, que empecé a leer desde muy joven, y en este sentido de haber empezado muy joven, también José Agustín. O sea, de pronto soy como lectora de ciertos autores, ¿no? Me dan rachas así bien intensas, entonces los leo todos. O sea, de José Agustín puedo casi jurar que he leído todo, de Saramago. Te pones a escribir, aunque quieras no tener esas influencias. Empiezo a escribir, por ejemplo, y de pronto veo una imagen y digo, sí, como el Sapito de Cortázar, o el Sapito de Arreola, o el Sapito de... que son escritores que reconstruyen estas imágenes. Y de pronto también las quiero para mí, ¿no? Entonces sí creo que son influencias.